Cada vez que tenemos un pensamiento, se produce una sustancia química. Y si es un pensamiento increíble, o un pensamiento ilimitado, o un pensamiento alegre, activamos una serie de circuitos en el cerebro que disparan en una secuencia muy específica, en un patrón o combinación que producen un nivel mental que produce una sustancia para que nos sintamos de la forma que estábamos pensando, increíble, ilimitado o alegre. Pero si tenemos un pensamiento negativo, un pensamiento infeliz o de culpabilidad, activamos una serie de circuitos distinta en el cerebro, y una secuencia, patrón, combinación diferentes, que crean un nivel distinto de mente, que emite señales al cerebro para producir una sustancia que coincide con el pensamiento que teníamos, para que nos sintamos de la forma que pensábamos, negativo, infeliz o culpable. En cuanto empezamos a sentirnos de la forma en la que pensamos, porque el cerebro controla constantemente el cuerpo, empezamos a pensar en cómo nos sentimos. Eso produce más sustancias para sentirnos como pensamos y pensar como nos sentimos y sentir como pensamos y pensar como nos sentimos y sentir como pensamos y pensar como nos sentimos. Y lo hacemos durante años sin parar. Y el ciclo de pensar y de sentir y pensar con el tiempo, crea lo que yo llamo un estado de existencia. Un estado de existencia es cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos. Cuando los pensamientos y sentimientos se alinean con un destino. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el lenguaje del cuerpo. Y cómo pensamos, cómo nos sentimos, crea un estado de existencia. ¿Me explico? Coincidirán entonces en que si tienen un pensamiento de inseguridad, en cuestión de segundos, se sentirán inseguros. ¿Verdad? Y cuando empezamos a sentirnos inseguros, ¿no acarreará eso más pensamientos inseguros? Lo que hará que nos sintamos más inseguros, y tendremos más pensamientos inseguros, y nos sentiremos más inseguros. Y al final diremos con el tiempo, soy inseguro. Y con sea lo que digamos, ordenamos a la mente y al cuerpo a ir a un destino. La redundancia de este ciclo, de con el tiempo pensar y sentir y pensar, que condiciona al cuerpo para memorizar el estado, así como la mente consciente. Y cuando el cuerpo sabe tanto como la mente, a eso lo llamamos hábito. Un hábito surge cuando el cuerpo es la mente. Bien, el 95% de quienes somos cuando tenemos 35 años consiste en actitudes memorizadas, reacciones emocionales, creencias, percepciones y opiniones que funcionan como un programa de ordenador. Nos convertimos de forma subconsciente en la mente de ese estado. ¿Me entienden todos? El 95%. Y va a llegar la hora de cambiar. Y vamos a usar un 5% de la mente consciente en pensar de forma positiva mientras hemos recorrido el ciclo de negatividad durante los últimos 35 años. Y crearemos nuestro tablero de sueños, con nuestro peinado, el todoterreno, las uñas, la mansión que tenemos detrás, el niño con una sonrisa perfecta en el asiento del coche. Pero nos sentiremos indignos. La mente y el cuerpo se oponen. Hay que reacomodar al cuerpo a una nueva mente. Y de ahí surge la grandeza. Así que, si seguimos pensando y sintiendo y pensando de la misma forma con el tiempo, como cualquier programa, el cuerpo sabrá cómo hacerlo, mejor que la mente consciente. Y cuando el cuerpo se convierte en la mente, acabamos en un hábito. Un hábito es una serie de pensamientos inconscientes automáticos, comportamientos y emociones que adquirimos mediante la repetición frecuente. Pongamos que no recuerdan su número PIN, porque se han tomado 3 vasos de vino y se ponen, miran el teclado y no recuerdan conscientemente el número, pero de repente sus dedos presionan los números. ¿Cómo ha ocurrido? Se ha hecho tantas veces que el cuerpo se adelanta al cerebro, y ahí existe gran parte de nuestra personalidad. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Los sentimientos y las emociones son el producto final de las experiencias del pasado, y podemos recordar mejor las experiencias porque recordamos cómo nos sentimos. Cuando estamos en mitad de una experiencia, todo lo que vemos, olemos, saboreamos, sentimos y oímos, nuestros 5 sentidos, nos introducen en el entorno. Y cuando estamos en mitad de ese suceso, toda la información vuelve rápidamente al cerebro, mediante los 5 caminos sensoriales.
Cuando la información llega al cerebro, muchísimas neuronas empiezan a organizarse en redes. Cuando las neuronas se conectan donde toca, el cerebro produce una sustancia química que llamamos sentimiento o emoción. ¿Me entienden todos? Y como las emociones suelen durar más, los recuerdos a largo plazo, podemos recordar nuestro primer beso. Recordamos la graduación de bachillerato. Recordamos un ascenso, nuestra boda, una proposición, el nacimiento de un hijo. Recordamos unas vacaciones en las que pescamos un pez en la costa de México y comemos con los amigos. Y bebemos un buen vino y sentimos la brisa y vemos la puesta de sol. Pero el problema es que no recordamos lo que cenamos la noche anterior, ¿no? Porque la rutina pone a dormir al cerebro. Y casi todos los estadounidenses pueden decir dónde estaban el 11S. Saben decir con quién estuvieron, a qué hora era y lo que hacían. Porque todo lo que veíamos y oíamos cambiaba nuestro estado interior. Y cuando nos sentimos diferentes por dentro, nos despertamos, prestamos atención a lo que ocurre en el exterior. Y a ese suceso en sí mismo lo llamamos recuerdo. Si los sentimientos y las emociones son el producto final de las experiencias del pasado, y nos sentimos igual todos los días, ¿qué significa eso? ¿Que no ocurre nada nuevo en nuestras vidas? ¿Sí? Si los sentimientos y las emociones son el producto final de las experiencias del pasado, y no podemos pensar más allá de cómo nos sentimos, nuestros sentimientos se habrán vuelto el medio del pensamiento. ¿Pensamos en el futuro o en el pasado? Y mientras digan que sus pensamientos tienen algo que ver con su destino, mientras piensen lo mismo que sienten y piensen en el pasado, seguirán creando más. El modelo cuántico de la realidad aún funciona para todos. El cuerpo es la mente inconsciente y no conoce la diferencia entre una experiencia real que crea una emoción y una emoción que fabricamos con solo un pensamiento. Para el cuerpo es lo mismo. Así que si pensamos y sentimos en este bucle durante años, el cuerpo como mente inconsciente creerá que sigue en las experiencias pasadas. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El cuerpo cree que es el pasado, y si podemos condicionar el cuerpo para que sea la mente de esa emoción, entonces el cuerpo estará en el pasado. Y no podemos crear un nuevo futuro, mientras el cuerpo viva en el pasado.